Bueno, buen día para todos. Gracias por asistir a esta sesión sobre los escritorios virtuales. Vamos a ver desde diferentes puntos de vista cómo el escritorio virtual me permite entregar a mis usuarios una opción de teletrabajo productiva y segura. Bueno, antes que nada quiero presentarme. Yo soy Lina María Barrios. Soy Product Manager de Infraestructura en Incomex a nivel regional. Tengo más de 14 años de experiencia en el sector de tecnología. Inicialmente trabajé con telecomunicaciones. Actualmente, hace unos 7 años entré en este mundo de Microsoft y me especialicé en temas de nube, tanto en productividad como en Microsoft Azure. Actualmente eh, he recibido la categoría de Microsoft Certified Trainer gracias a ciertas certificaciones que hice dentro de Microsoft. Y pues el día de hoy quiero que tengamos una sesión muy abierta. Espero que este contenido les genere mucho valor y si tienen preguntas no duden en hacerlas, dado que voy a estar proyectando la presentación, pues no me queda fácil ver si levantan la mano. Y entonces les agradecería que coloquen sus preguntas en el chat y al final de la sesión, si digamos dentro del transcurso de la sesión no las hemos aclarado, al final de la sesión pues haremos un repaso y buscaremos la manera de aclararlas. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar primero de las generalidades de los entornos de los escritorios virtuales. ¿Qué es un escritorio virtual? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipos de escritorio virtuales se tiene? Esto es una comparativa entre la primera versión, por así decirlo, de los escritorios virtuales que salió y cómo han evolucionado. Y vamos a ver ciertos escenarios de aplicación y escritorios remotos. Bueno, lo primero, entendamos o recordemos qué es un escritorio virtual. Un escritorio virtual es cuando yo entrego un escritorio como el de cualquier otra computadora de manera virtualizada, o sea, la encapsulo y la entrego y el usuario lo puede acceder desde cualquier dispositivo, no solo desde una única computadora física. Cuando los usuarios tienen estos escritorios virtuales, pues tienen disponibilidad 24/7 del entorno de trabajo desde cualquier parte del mundo. O yo también puedo definir, digamos, en algunos casos, si lo quiero tener en unos horarios específicos, pero el concepto general es que yo lo tenga disponible siempre. Y las organizaciones pueden optar por el modelo de Bring Your Own Device, es decir, que ellos traigan su propio dispositivo y sobre ese tengo el entorno de escritorio controlado. Esto se ve mucho ahora como lo que conocemos como DaaS, Desktop as a Service, en el cual pues le entrego a los usuarios de diferentes maneras ese escritorio para que ellos accedan a él. Bueno, ahora vamos a ver las características de los escritorios virtuales. Entonces vamos a resaltar estas 5 características principales. La primera es que brindan mayor seguridad en la información, debido a que los escritorios virtuales no exponen su almacenamiento. Entonces, pues estamos hablando de unos entornos más seguros. La segunda característica es que reducen los costos de software. Cuando nos referimos a esto, nos referimos al tema de las actualizaciones y al tema de los licenciamientos de los programas. Tercero, reducen los costos de hardware, porque pues yo no le tengo que entregar a cada uno de mis usuarios una computadora dedicada. Permiten conexiones multicompatibles, pues debido a que yo puedo colocar diferentes tipos de sistema operativo, puedo equipar esos escritorios con diferentes tipos de sistema operativo. Y la última característica que queremos mencionar hoy es que brindan escalabilidad a los recursos. Y eso básicamente es porque el servidor me entrega esos recursos bajo demanda. Ahora hablemos de los tipos de escritorios virtuales. Entonces, básicamente en esta sesión vamos a profundizar sobre este segundo tipo, pero pues queremos mencionar todos los tipos para que los tengamos, pues para que los conozcamos si no los conocemos o para que los tengamos presentes. El primer tipo de escritorio virtual es infraestructura de escritorio virtual BDI, por sus siglas en inglés Virtual Desktop Infrastructure. Aquí es cuando yo hago un empalme, digamos, es un modelo cliente-servidor. El servidor, pues es cuando donde yo coloco el escritorio virtualizado
y el cliente pues es el dispositivo con el cual yo accedo a ese servidor. Entonces, por eso se llama que es un modelo cliente-servidor. Tiene dos opciones de BDI. La primera es del lado del servidor. Del lado del servidor debe existir siempre conectividad porque los datos se van obteniendo desde el servidor. Y la otra opción es del lado del cliente o como en inglés, de client side. Digamos que después de obtener una imagen maestra del servidor, yo puedo empezar a trabajar offline. Entonces, esto es lo que corresponde a este VDI. En segundo lugar, tenemos el escritorio como un servicio, DaaS, por sus siglas en inglés, Desktop as a Service, o que también se conoce como un escritorio virtual alojado, en inglés, Hosted Virtual Desktop, HVD. En este caso, pues digamos que el escritorio como un servicio se conoce como un BDI remoto. Y básicamente porque se basa en ese modelo BDI, pero entregado como un servicio en la nube por parte de un proveedor. O sea, no necesario, pues digamos que nosotros vamos a profundizar un poco en lo que ofrece Microsoft directamente, pero aquí el concepto está en que el proveedor me entrega ese BDI. Entonces, por eso se conoce como un BDI remoto. Aquí, ¿qué ventajas tiene este escenario? Pues primero, yo utilizo la infraestructura de un proveedor, no una propia, entonces pues digamos que eso hace que tenga una reducción de costos. Y esa reducción de costos se ve reflejada en cuanto a las actualizaciones, las licencias, temas de mantenimiento, incluso temas de seguridad, porque pues ya el proveedor es el que se encarga de correr todos estos programas de seguridad para mantener el entorno seguro. Yo puedo entregar los escritorios virtuales bajo este tipo, trabajando en una nube pública o en una nube híbrida. Aquí solamente para hacer la claridad, a veces por las siglas nos confundimos con las siglas que implican Data as a Service, ¿no? Pero no, aquí nos estamos refiriendo a Desktop as a Service, escritorio como servicio. Bueno, continuamos. El tercer tipo de escritorio virtual es cuando yo trabajo los servicios de escritorio remoto, como con los RDS, por sus siglas Remote Desktop Services. Aquí es cuando yo le doy el acceso a un usuario de una manera remota. No es una virtualización de escritorio como tal, pero sí le estoy dando el acceso al usuario a un escritorio. Eh, Tiene esas funciones similares y digamos que el usuario, en vez de crear escritorios virtuales, digamos, la compañía, en vez de crear escritorios virtuales, crea unas sesiones de escritorio, por así decirlo, y esas sesiones de escritorio son a las que acceden los usuarios. Entonces, no estoy virtualizando como tal, pero su función al final es muy similar. Esta imagen solamente la queremos mostrar acá, mostrar rápidamente, debido a que queremos mostrar este modelo, se llama modelo iceberg, que me permite hacer de una manera, mostrar de una manera muy gráfica cómo es el entorno de un escritorio virtual, la versión inicial, digamos la 1.0, cómo nacieron estos escritorios virtuales y cómo han evolucionado. Entonces, digamos que es un modelo iceberg porque hay unos costos que son pues evidentes, que yo los puedo ver fácilmente, y hay algo que llamamos los costos ocultos. Entonces, digamos que esta imagen me permite evidenciar lo que les quiero mostrar. Entonces, primero, en esa versión 1.0, los costos de CAPEX que se tienen que tener, los gastos a capital, pues evidentes son temas de licenciamiento, temas de hardware, mucho software, no solamente para la implementación del escritorio virtual, sino también para los portales de administración, de monitoreo, de configuración, licenciamiento digamos, en algunos casos de Windows Server, del SQL Server, las licencias de BDI también entrarían dentro de ese tipo de licenciamiento. Y dentro de los costos ocultos de esos BDI también tengo temas de implementación, de desarrollo y los costos operativos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que una implementación de unos escritorios pues es un proceso que toma algunos meses. Aquí hablamos de algunos 6 o 9 meses. Puede ser un poco menos, pero estamos hablando de unos periodos de tiempo largos en los cuales necesito a unos
especialistas. Necesito administradores de escritorios, administradores de networking, administradores de los servidores y del storage, que todos en conjunto vamos a trabajar para generar esa implementación. Y después de la implementación, digamos que yo necesito también tener, no solo me interesa esa instalación, esa configuración, sino que más adelante ese monitoreo, ¿no? Entonces, no solo necesito el especialista, sino necesito las herramientas que el especialista va a tener para monitorear la solución. En la versión 2.0, a lo que hemos evolucionado y donde entran principalmente esos escritorios como un servicio, es que ya los costos de CAPEX se disminuyen bastante. De hecho, aquí hablamos solamente, por ejemplo, temas de una VPN Gateway, porque pues estos son entornos que regularmente son híbridos. Entonces, hay unos costos ocultos que claramente pues no se ven, pero que tengo que tener en cuenta, pero ya disminuye. Por ejemplo, el tema de licenciamiento, pues ya lo veo a nivel de suscripción. El tema de control, pues ya no necesito una herramienta adicional, sino que la nube me provee la herramienta donde voy a trabajar. No necesito especialistas de BDI, o sea, necesito incluso personas con que la persona conozca la nube, la plataforma de nube, pues ya podemos avanzar bastante. Los deployments son en cuestión de horas, o sea, esto es un ejercicio mucho más corto, estamos hablando máximo una semana, aquí estamos hablando de periodos de tiempo más largos. Y pues no solamente es la implementación de los escritorios, sino que todo se puede hacer desde ahí, la implementación de políticas, agregar aplicaciones, monitorear ese performance. Entonces, este modelo de Iceberg me muestra el ejercicio y si son usuarios de estos escritorios virtuales, todo lo que digamos que esto lo tuvieron en cuenta en algún momento, hay cosas que siguen siendo recurrentes, y cómo se disminuyen esos costos. Estamos hablando que en CAPEX podemos tener hasta una disminución de costos hasta el 95%. La gráfica lo muestra, era aquí el iceberg lo que muestra el hielito, pero en OPEX también. Entonces es importante ver esta versión 2.0 que salió bajo una necesidad también de disminuir costos. Y aquí, digamos, mencionando un poco esos escenarios de aplicaciones. No es que sean los únicos, pero son los que más se ajustan a este modelo. Estamos hablando de sectores como financieros, salud, gobierno, que tienen unas ciertas normas de seguridad que tienen que cumplir, unas regulaciones específicas de la industria. Digamos que esto no excluye las demás industrias, pero son unos candidatos excepcionales para este tipo de soluciones. No está ahí, pero también el sector educativo. Hemos visto bastantes escenarios con respecto a la virtualización de escritorio, por ejemplo, para los laboratorios y demás. Aquellas empresas que tienen personal flexible, entonces no solamente ya por industria, sino por características de la empresa. Personal flexible que yo necesito que tiene que tener acceso a información de mi organización, pero que yo los tengo que tener controlados así no pertenezcan a ella, así sean proveedores, así sean empleados a corto plazo o externos que necesitan acceder a mi información, yo necesito que tengan las mismas políticas que tiene el resto de los usuarios. Empleados específicos, este tema de los que tienen los empleados móviles, temas de call center, personas que trabajan en las sucursales, a veces se les salen a la organización, a veces digamos que no nos enfocamos en ellos. Sin embargo, ahorita con el tema de la pandemia, todos nos volvimos empleados muchos nos volvimos empleados específicos y se evidenció que era importante tener control sobre los empleados que no están dentro de mi oficina principal. Entonces, ese tipo de empresas que tienen ese tipo de empleados también son unos candidatos especiales para este escenario de escritorios remotos, virtuales. Y aquellas empresas que tienen usuarios con cargas especializadas. Entonces, yo he visto empresas de diseño que tienen el grupo, o sea, tienen el grupo de administrativos, pero también tienen el grupo de diseñadores. Entonces, darles a ellos unas máquinas que cumplan con los requerimientos del software que utilizan, pues saldría muy costoso. Entonces yo lo puedo hacer en escenarios compartidos, ver un tema de licenciamiento ahí, disminución de costos a nivel de licenciamiento, pero adicional les puedo dar máquinas que cumplen con esas necesidades específicas. Ahora vamos a ver un poquito el escenario general de los escritorios virtuales. O sea, digamos que estamos hablando de generalidades, veamos cómo es el panorama actual de esos escritorios. Primero, y pues muy importante, es un mercado que está en crecimiento.
Es un mercado que entre 2020 y 2023 se proyecta que va a tener un incremento del 150%, porque este periodo de tiempo, pues digamos que aquí estamos hablando eh, pandemia y pospandemia, ¿no? Entonces, se considera que ese crecimiento fue exponencial durante el 2020, pero pues igual va a continuar creciendo. Adicional, otra característica que queremos resaltar aquí, que dos de las preocupaciones principales que tienen las organizaciones con respecto a los trabajadores remotos es la forma como yo puedo hacer que ellos estén en su casa, pero sigan accediendo a las herramientas, pero lo hagan de una manera segura. Algo que con lo que nos topamos durante la pandemia fue que yo les podía dar acceso de manera remota, pero de cierta manera no los estaba controlando. Eso me pasó, eso nos pasó, le pasó a muchas organizaciones y es algo que permite abrir la conversación con respecto a los escritorios virtuales. Otro número importante que queremos ver acá es el tamaño de este mercado. Es un mercado que se estima que para 2022 va a tener un peso de 5 billones de dólares, porque las organizaciones cada vez lo están implementando. No significa que como ya estamos regresando a modelos de alternancia, y esto lo muestra también la siguiente valor, no significa que porque regresemos a temas de alternancia esto ha disminuido. De hecho, cada vez nos hemos dado cuenta que necesitamos entornos híbridos que para incrementar esa productividad de digamos aquí hablamos que el 65% de los ejecutivos busca incrementar la productividad del empleado en un entorno híbrido, porque esa se volvió nuestra necesidad. Digamos que antes no estábamos no éramos usuarios de esos entornos híbridos en una proporción muy alta. Ahora pues ya casi todas las organizaciones manejan esos entornos híbridos, pero yo necesito que ese entorno híbrido esté controlado. Entonces, eso hace que ese mercado y yo como canal pues tengo una oportunidad muy grande de trabajar soluciones de este tipo porque el mercado actualmente me lo está pidiendo. Vamos a empezar ya en materia. Vamos a ver cuál es la oferta que tiene Microsoft para la virtualización de escritorios. Microsoft tiene en este momento una oferta basada eh, en tres pilares fundamentales. Primero, la experiencia del usuario. Segundo, que sean entornos seguros. El tercer pilar es que sean entornos administrados, o sea, que yo como organización tenga control sobre esos entornos. Vamos a ver tres características adicionales que en lo que se refiere a la arquitectura técnica, al tema de costos de licencias e infraestructura. Y para los Azure Virtual Desktop vamos a hablar sobre el ecosistema de socios, que digamos que ahí es un poco más relevante tocar este tema. Entonces, primero iniciemos con la experiencia de usuario. Bueno, experiencia de usuario. Nosotros queremos mostrarles a ustedes las diferentes alternativas que tiene Microsoft para los escritorios virtuales. Por lo tanto, vamos a hablar de Windows 365 y de Azure Virtual Desktop. Y Windows 365 en sus dos versiones, en la Business y en la Enterprise, y el Azure Virtual Desktop. Sin embargo, pues a pesar de que vamos a hacer las diferenciaciones, aquí queremos mencionar algunas características que son comunes para todo el portafolio de servicios que ofrece Microsoft. Entonces, el primero es la plataforma de la elección. Los usuarios se pueden conectar desde cualquier dispositivo, incluso vía web también es una opción de conectarse. Segunda característica, pues los tiempos de inicio de sesión rápidos. A pesar de que son dos formas diferentes de entregarle la solución a los clientes, yo estoy utilizando unos perfiles de usuario, por ejemplo, para el caso de Azure Virtual Desktop, que están en contenedores. Entonces, esos, como los perfiles de usuario están en contenedores, entonces el inicio de sesión es muy rápido. La tercera característica es la diferenciación de Windows. Entonces, digamos que esto no debería ser sorpresa para nadie. Todos sabemos que cuando trabajamos con sistema operativo, cuando trabajamos servicios Microsoft con otros servicios Microsoft o con otro software de Microsoft, pues un rendimiento es mejor y pues tenemos unas ventajas. Aquí la ventaja es que cuando yo ya tengo, que el usuario va a tener una experiencia Windows
entre comillas, similar a lo que tiene localmente. Y pues a nivel de soporte, pues digamos que tenemos se podría decir que el soporte el mejor soporte que podamos tener lo vamos a tener dentro de estas soluciones. Eh, Otro tema, el rendimiento nativo de Office 365. Pues digamos que los dos servicios principales de Office 365 son la parte de correo y la parte de Teams. Digamos que la parte de correo no me afecta mucho, pero todo lo de Teams, el equipo de Microsoft se está asegurando, digamos que el rendimiento nativo con Office 365 se da, sin embargo con Teams pues hay que tener en cuenta unos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a telefonía, que se deben integrar. Entonces, solo para mencionarlo, la parte de correo, calendario, Outlook, pues ya están disponibles, ya tengo el mejor rendimiento, pero la parte de Teams la están trabajando. El quinto aspecto es que yo ya tengo un protocolo mejorado, porque yo aquí estoy haciendo algo que toma mucha relevancia dentro de estas soluciones, es el tema del ancho de banda. ¿Cómo es la dinámica que yo voy a utilizar para tener una mejor utilización de ancho de banda? Entonces, esto es lo que se refiere al protocolo mejorado. Y como sexta característica es la parte de impresión y escaneo. Las personas que han trabajado proyectos de escritorios virtuales saben que esto es no un dolor de cabeza, pero que sí es algo que se requiere, que cobra mayor importancia en este tipo de soluciones. Solo para mencionarlo, pues nosotros aquí estamos hablando de la forma como se hace un trabajo dinámico que es escalado y que me permite tener una mejor experiencia en lo que se refiere a los gráficos optimizados, esta, a todo lo que encierra la experiencia de impresión y escaneo. Entonces, ahora sí vamos a navegar un poquito en lo que se refiere específicamente a las tres soluciones con respecto a ciertas características de la experiencia de usuario. Ahora, digamos que ahondemos un poco en por qué nosotros indicamos que la mejor experiencia virtualizada la tienen estas soluciones para el usuario. Primero, la experiencia de usuario final es casi idéntica en Windows 365 y en Azure Virtual Desktop. En ambos casos, los usuarios se conectan bajo sesiones. Digamos que en Windows 365 sí lo hacen usando una aplicación del cliente, pero al final está disponible para cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, incluso, y pues el cliente HTML. Entonces, pues eso hace que esa conectividad del usuario final sea multidispositivo. Adicional, aquí algo que queremos mencionar es que Windows 365 está construido sobre la infraestructura global de Azure Virtual Desktop. Entonces, pues la experiencia en general, pues es la misma, porque están, digamos que tienen las mismas bases. Al conectarse un usuario de PC en la nube, pues el usuario se autentica con un Azure AD y utiliza este cliente de Azure Virtual Desktop. Entonces, por esa razón, pues digamos que sienten que si yo utilizo cualquiera de las soluciones, pues tengo esa misma experiencia. Ahora miremos un poquito el tema de la impresión. Entonces, las personas que han trabajado proyectos de implementación de Windows Virtual Desktop, de escritorios virtuales en general, saben que el tema de la impresión y la compatibilidad con las impresiones es fundamental. Entonces, primero veamos las opciones de Azure Virtual Desktop y de Windows Enterprise, que son como las más parecidas. Entonces, en ambas opciones es posible configurar la impresión y el escaneo basado en red. ¿Por qué? Porque digamos que lo vamos a ver un poco más adelante el tema de networking, pero yo lo que hago es que genero una VPN sitio a sitio entre la red virtual de Azure y la red local, donde están las impresoras. Entonces, pues digamos que ahí simplemente pues hago la conectividad y digamos que por debajo pues estoy utilizando los servicios de impresión y de escaneo locales. Eso no se puede hacer cuando yo tengo Windows 365 Business. Entonces, no solo la limitante, y lo vamos a mencionar en muchas ocasiones, de los 300 usuarios, sino esta es una limitante con respecto a la impresión y el escaneo. Sin embargo, yo lo puedo trabajar a través del cliente de Windows. Entonces, digamos que yo no hablo a nivel de la red como tal, sino el cliente de Windows, ahí sí yo puedo hacer esa impresión.
Hay una característica acá que está inmersa y que se preguntarán qué es. Es una solución que se llama Universal Print. Es una solución que está basada en la nube de Microsoft de impresión. Se puede utilizar tanto en Windows 365 Enterprise como en Azure Virtual Desktop. No es la única solución, hay otro tipo de soluciones de terceros que me permiten prestar este servicio. Entonces, importante tenerlo en cuenta para cuando estoy decidiendo cuál es la opción que más se adecua a las necesidades de mi negocio. Y aquí viene un tema que está muy relacionado con la experiencia y es el autoservicio del usuario. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de que si un usuario requiere, por ejemplo, reiniciar su propia máquina virtual o cuando tengo una sesión colgada, cerrar la sesión y volverla digamos, a retomar. Dentro de Windows 365 sí lo puedo hacer. Estos tienen dentro del portal hay un botón para hacerlo. No requieren del equipo de soporte para poderlo hacer. Si estamos hablando del Azure Virtual Desktop, el usuario no puede hacerlo. Tengo que involucrar herramientas de terceros que no solamente hacen eso, hacen, digamos, una administración a nivel general de todo el entorno virtualizado, pero una de las características, y en este caso estamos hablando de Nerdio Manager, es que le proporciona a los usuarios un portal de autoservicio en donde puede tener ese tipo de acciones, porque nativamente la solución no lo hace. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque, pues, digamos que si yo necesito de esa característica, pues, ¿cuál solución es la que más se ajusta a mi compañía? Si lo manejo con Azure Virtual Desktop, pues Nerdio Manager debería ser nativamente la opción que yo le ofrezca a los usuarios. Dentro del valor no solamente la parte de Azure, digamos, tenerla en cuenta dentro, sino también tener en cuenta la herramienta para estos temas de administración. La otra característica que hemos puesto aquí dentro de los pilares de las soluciones virtualizadas de escritorio de Microsoft es la de seguridad. Aquí es muy importante saber que yo puedo configurar esos servicios de Azure Security, digamos, a medida que la solución se va utilizando. No es algo que yo tenga que hacerlo desde un principio. Son servicios, porque son servicios de seguridad que están atados directamente con el Azure AD. Por ejemplo, el acceso condicional, el Multifactor Authentication. Entonces yo puedo, digamos, que generar una arquitectura, entrar en producción e ir colocando estos servicios a medida que los voy necesitando o desde un principio. Otro tema que ofrece Microsoft con respecto a la seguridad es que hay una superficie, la superficie de ataque, o sea, se reduce la posibilidad de tener un ataque en superficie y básicamente porque esto no requiere apertura de puertos. Entonces, al no requerir apertura de los puertos entrantes a las máquinas, pues hay menos lugares en los que los intrusores pueden atacar. Otra tercera característica es que yo tengo un control de acceso granular, entonces esto también es como heredado de la parte de Azure Active Directory, en donde puedo definir, dependiendo del rol, dependiendo de lo que el usuario va a hacer, pues como a qué debe acceder. Y también pues para tener protección sobre esos grupos de usuarios y sobre esas cargas de trabajo que son más sensibles. Y una última característica, sobre todo implica para los Azure Virtual Desktop, es que las sesiones de usuarios son aisladas. Entonces, esta es una preocupación que tienen muchos usuarios. Digamos que en Windows 365, dado que yo manejo un SKU y yo se lo agrego a cada usuario, pues digamos que esta no es tanto mi preocupación, pero en Azure Virtual Desktop sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la opción de manejarlo en sesiones únicas o sesiones compartidas, pues los usuarios se preocupan porque dicen, no, pues es una sesión compartida y entonces los usuarios cómo van a trabajar, cómo va a ser el performance. Entonces, aquí el mensaje es, así yo tenga un pool, así yo esté trabajando en un entorno compartido dentro de Azure Virtual Desktop, las sesiones son aisladas. Esto es muy importante comunicarlo porque es uno de los principales miedos de la implementación de la solución. Bueno, ya vimos las características de seguridad a nivel general,
pero ahora veámosla específicamente para las tres opciones que me ofrece Microsoft. ¿Por qué decimos que es una seguridad mejorada con configuración simplificada? Entonces, primero, hablemos del backup y el disaster recovery. Esas opciones de continuidad de negocio solamente están disponibles en Azure Virtual Desktop y no es por la solución en sí, sino porque la solución está alojada dentro de Azure y digamos que me queda más fácil utilizar configurar esos servicios. A nivel de los hosts, cuando yo hablo ya de específicamente de Windows 365, pues ellos no tienen un método de copia de seguridad nativo para esas PCs, ya que no, digamos que el administrador no tiene un acceso a nivel de hipervisor o un acceso a nivel de almacenamiento. Hay terceros, soluciones de terceros que tienen agentes que yo puedo instalar allí y los puedo, digamos, como trabajar desde ahí, pero pues no tienen una solución nativa. Con respecto al monitoreo, entonces el monitoreo es una característica que yo en el Azure Virtual Desktop la puedo hacer desde el Azure Monitor, entonces el Azure Monitor se me conecta con el Log Analytics, se toman los logs y el Azure Monitor luego yo puedo hacer interpretación de esos logs y tomar decisiones dependiendo de esos registros, ¿no? Hay otras herramientas de terceros que se pueden agregar ahí, pero pues digamos que estamos hablando de la nativa de Azure. Con respecto al Windows 365, pues digamos que dado que yo no tengo acceso a nivel de terminal, la única opción que tengo es para los Enterprise hacer ese monitoreo a través del Endpoint Analytics, que esa herramienta pues no es que esté diseñada para esta solución, sino que pues básicamente esa herramienta monitorea terminales físicos, entonces yo lo puedo agregar aquí y trabajar esa interfaz de supervisión desde la Endpoint Analytics. Cuando estamos hablando de Windows 35 Business, pues no está disponible la opción. Identidad está muy relacionada con el tema de seguridad. Para Azure Virtual Desktop se necesita tener esa autenticación, digamos que es un requisito indispensable tener esa conectividad, ya sea con un AD de Windows, ya sea local o que yo lo cree en la nube, o con el Azure Active Directory Domain Services, que es como un Active Directory como servicio, ¿no? Entonces, yo necesito, es requerido, es indispensable trabajar con ese directorio activo. El Azure AD Join todavía no está disponible, esperamos que dentro de poco lo esté. Sabemos que está en el scope, agregarlo prontamente, pero todavía no está. Para los clientes que tienen Windows 365 Enterprise, digamos que ellos requieren una combinación del Azure AD híbrido. Eso significa que necesito el Windows AD tradicional que ya esté sincronizado con el Azure AD. Entonces, pues digamos que esto lo hacemos con una AD Connect, pero que necesitamos que esa combinación que eso ya esté habilitado para que funcione. No soporta el Azure Active Directory Domain Services, entonces solo soporta el Windows AD, ya, como les digo, ya sea local o en la nube. Y entonces aquí estos escritorios que están en la nube pues ya están unidas de forma nativa a ese AD. Entonces pues funcionan, por eso es que no funciona el AD Domain Services porque yo ya lo tengo integrado con el AD, necesito que el AD esté conectado con el entorno de Windows. Entonces no lo necesito más adelante, entonces entorno híbrido. Y eh, y pues para la parte de identidad de los business, pues solamente no necesito, esto sí no necesitan ningún tipo de AD, solo con el AD Join puedo manejar todo el tema de identidad. Los tipos de sesión. Entonces, Azure Virtual Desktop es compatible con todas las sesiones actuales de Windows, incluido Windows 10 Enterprise Single Session y Multi Session. Adicional, pues tengo todo el tema de Windows Server desde 2012, a partir de 2012. Como estamos hablando de que son sesiones dedicadas, pues los escritorios de Windows 365 solo admiten la versión de sesión única, la single session, pues porque no estamos hablando de entornos multiusuario. Con respecto a los servicios de seguridad,
Digamos que como todos tienen una relación con el Azure AD, pues puede traer las características de seguridad de la AD, como puede ser el Multifactor Authentication. Sin embargo, el Windows Enterprise y el Azure Virtual Desktop pueden agregar el Conditional Access, si lo requieren, el Azure Virtual Desktop desde Azure y el Windows 365 Enterprise si requiere un Intune para poder agregar ese Conditional Access. Y el rol basado en accesos, pues digamos que no aplica para los business, para los enterprise, si yo quiero tener ese control basado en roles, necesito tener Windows Intune, necesito agregarlo. Y si yo quiero tenerlo dentro de un Azure Virtual Desktop, entonces con el Azure AD lo puedo conseguir. Ahora hablemos siempre el tema de administración. Nosotros siempre afirmamos que los escritorios virtuales son más eficientes y son más fáciles de usar para los usuarios, pero digamos que desde el punto de vista de administración se deben tener en cuenta diferentes factores. Entonces, primero, cómo yo puedo gestionar esa experiencia de usuario, o sea, qué tanto mi organización tiene las herramientas que permiten hacer esa gestión. Esos despliegues, qué tanto dependen de las necesidades de la organización y qué tan controlados están por los administradores. Y tercera característica, pues digamos que yo tengo nace esta administración, estas características de administración generan una necesidad y es la necesidad de servicios administrados como valor agregado. Entonces, yo como reseller, ¿cómo entrego esa administración como valor agregado? O sea, ¿cómo le quito esa carga al departamento de tecnología? Entrego un escritorio virtual directamente eh, administrado. Bueno, entonces veamos en las diferentes opciones que ofrece Microsoft cómo se haría esa gestión eficiente y simplificada de los escritorios virtuales. Entonces seguimos teniendo las tres ofertas que hay actualmente, el Azure Virtual Desktop, el Windows 365 Enterprise y el Windows 365 Business. Si yo quiero saber con respecto al portal de gestión, el Azure Virtual Desktop tiene el Azure Portal, el Windows 365 Enterprise requiere el Microsoft Endpoint Manager y el Windows 365 Business no requiere un portal de gestión. Sistema operativo, lo mencionábamos anteriormente, la gran diferencia es que el Azure Virtual Desktop es el único que me permite implementar escritorios virtuales con Windows Server. Cuando yo hablo de las imágenes, que esta es una pregunta muy recurrente que nos hacen, el número de imágenes en Azure Virtual Desktop es ilimitada. Yo puedo poner imágenes personalizadas las que yo quiera, las subo a un Blob Storage. El Blob Storage lo puedo colocar en diferentes ubicaciones dependiendo de dónde están mis usuarios. Si yo tengo un entorno no persistente, lo puedo trabajar con FSLogix. Puedo utilizar imágenes de la galería, imágenes propias o incluso imágenes que estén dentro del marketplace. Si yo estoy hablando de Windows 365 Enterprise, puedo utilizar hasta 20 imágenes personalizadas por inquilino, digamos que es una restricción de la Azure AD. Puedo utilizar pues las imágenes que están proporcionadas en Microsoft, pero no hay administración basada en las imágenes, porque pues las máquinas virtuales son persistentes. Y con respecto al Microsoft 365 Business, pues sí, solo tengo la opción de colocar las imágenes proporcionadas por Microsoft. Aquí no cabe la posibilidad de tener imágenes de escritorio personalizadas. Ahora hablemos un poquito del tema de las aplicaciones. Entonces, los hosts de inicio de sesión de Azure Virtual Desktop se pueden actualizar a través del Microsoft Endpoint Manager. Eh, a través de una imagen, pues de actualizar una imagen o o se pueden hacer de manera manual. Esas aplicaciones se pueden entregar a los hosts a través pues en esa instalación manual o haciendo utilizando la aplicación M6 que traen, digamos, esas imágenes. La actualización y el proceso de entrega de aplicaciones dentro de Azure Virtual Desktop es muy flexible, se puede automatizar y se puede personalizar dependiendo de las necesidades de cada grupo de usuarios. Con respecto al Windows 365 Enterprise, las imágenes se pueden actualizar dentro del
Microsoft Endpoint Manager o se pueden instalar manualmente. Y para el Windows 365 Business solo se instalan esas aplicaciones de manera manual y lo mismo pues sus actualizaciones. ¿Qué más nos queda aquí? Los perfiles de usuario. Entonces, acá tengo, digamos que los perfiles, vamos a ver primero Windows 365 para ahorrarlo, porque es igual tanto para la versión Business como para la versión Enterprise. Es decir, que yo solamente aquí no trabajo con FSLogic, aquí todos los perfiles se almacenan de manera nativa en la unidad C y esto hace que esa administración ya sea más simplificada porque no tengo un almacenamiento o un perfil adicional. Entonces, yo pues digamos aquí es una forma más simplificada de manejar los perfiles. Cuando yo hablo de Azure Virtual Desktop, estoy hablando de que Azure Virtual Desktop aprovecha FSLogix para encapsular esos perfiles de usuario. Eso permite a los usuarios que se puedan desplazar fácilmente entre las máquinas virtuales de host de sesión sin perder su estado de usuario entre las sesiones. Entonces, eso es una preocupación que teníamos con respecto al almacenamiento y es, ok, si yo tengo, generalmente, pues generalmente no, yo necesito un balanceador de carga que recibe las peticiones y él define sobre a qué máquina va a estar. Entonces la pregunta era, ok, si yo tengo un usuario, ¿dónde está el perfil de usuario de ese? Si tengo un balanceador, el balanceador, ¿cómo sabe que me lo tiene que enviar allá? O cómo lo maneja. Entonces el balanceador simplemente sigue haciendo su tarea de cargas porque ya el usuario no está perdiendo su estado entre las sesiones. Digamos, se puede continuar con su perfil independientemente de la máquina donde lo aloje el balanceador de carga. Estos escritorios se pueden hacer de manera, se pueden implementar sin FSLogix, incluso se pueden hacer usuarios persistentes. Aquí, digamos que lo importante es que, pues, entender que o tener claro que el FSLogix le va a dar una capacidad de respaldo a esos perfiles, me permite administrar esas actualizaciones en los hosts de sesión a través de las imágenes y me permite tener esos recursos compartidos del perfil dentro de un contenedor. ¿Qué más tenemos que resaltar acá? Pues digamos que yo tengo estos personal, esto es cuando tengo escritorio personal, tengo la opción así como lo tengo Windows 35, de almacenarlo en una unidad C o pues utilizar el FSLogix y si es agrupado pues tengo diferentes opciones donde agrupar esa información o con qué conectarme. Entonces dentro del pool podría utilizando FSLogix trabajarlo desde Azure Files, desde NetApp Files o incluso poner un servidor ahí de archivos a los que los usuarios van a apuntar. La última característica de administración que queremos mencionar aquí es escalado automático. Entonces el escalado automático, pues esto es un costo mensual fijo, entonces no aplica, es un SKU que yo compro. Y el Azure Virtual Desktop, pues yo puedo utilizar las ventajas de Azure, tales como la ventaja híbrida para el tema de licenciamiento o la instancia reservada, que me permite tener unos ahorros significativos dentro de la infraestructura. Cuando me refiero a la arquitectura técnica, el pilar de arquitectura técnica, entonces simplemente pues tengo un plane de control que es pues que entonces es el Azure Virtual Desktop. Como les decía, estos están, por así decirlo, utilizan el mismo plane de control que el Azure Virtual Desktop. Las suscripciones, entonces la suscripción de Business es un trabajo exclusivamente de Microsoft. Para la parte de Enterprise también es de Microsoft, excepto el networking, que esto ya es un tema, una característica que tiene que validar el cliente. Y en Azure Virtual Desktop es completamente administrado por el cliente. A nivel de cómputo, pues el cómputo Microsoft me da un precio fijo, me da unas características fijas. No tengo acceso directo de administración sobre esas virtual machines para el caso de Microsoft 365, perdón, de Windows 365, sus dos versiones. Para Azure Virtual Desktop, pues yo ya
es todo lo contrario, ¿no? Yo ya soy, el cliente es completamente dueño y señor de las máquinas, estamos hablando de un uso basado en costos, entonces aquí yo si el escritorio lo requiero 24/7, pues tengo la opción de instancia reservada para tener horarios, o tengo la flexibilidad de que si yo manejo ciertos horarios, pues simplemente configuro esas máquinas por los horarios que los necesito. Con respecto al storage, pues en la parte de Windows 365 es algo que administra directamente Microsoft. Es un costo que lo fija Microsoft por el tema de storage. O sea, dentro de las características que él me da, él ya me entrega toda la parte de storage que yo voy a tener disponible. Digamos que no tengo opción ni de agregar ni de hacer cambios sobre esa característica. Para el Azure Virtual Desktop yo sí puedo agregar discos, puedo administrarlos con Space Logic. El cliente es el directo responsable sobre esa administración de storage, y puedo trabajarlo por uso. Hay unas opciones, si yo no manejo discos administrados, sino que manejo los espacios de almacenamiento, pues también pues, están basados en uso. Es flexible, puedo crecer y decrecer dependiendo de la necesidad, y pues también les puedo hacer backup directamente desde Azure. Aquí viene una parte muy importante que queremos resaltar, y es la parte de networking. Aquí sí voy a hacer un poco, eh, voy a hacer un poco, o ahondar un poco en este asunto. Sé que estamos cercanos a finalizar el tiempo, pero sí quiero revisar muy bien esto. Con Windows 365 Business, el tema de networking es responsabilidad de Microsoft. Yo como cliente no tengo ninguna incidencia con respecto a networking. Cuando yo estoy hablando de Windows 365 Enterprise, ahí sí ya se requiere que el cliente, tanto para Azure Virtual Desktop como para Windows 365 Enterprise, se requiere una suscripción de Azure, y lo único que yo, digamos, que necesito configurar ahí, por así decirlo, es la parte de networking. Es un networking basado en costos, como el networking de Azure, digamos que hay que tenerlo y recalcarlo. Todo lo que entre a Azure no tiene costo, todo lo que sale de Azure, toda la transferencia de salida sí tiene costo. Y pues yo tengo que tener todo el tema de ruteos, todo el tema de seguridad, de IPs, yo lo debo definir directamente. Entonces aquí pues hago esta pausa específicamente para mencionar eso, porque el Windows 365 Enterprise sí lo requiere que el cliente provea una infraestructura de networking. eh, el cliente tiene que tener cierta pues esa administración, y pues esto tiene unos cargos en los cuales se incurren. Como les digo, toda la transferencia de salida pues tiene un costo. Aquí si yo configuro el firewall, yo tengo un Network Security Group, que es un mini firewall pues que viene incluido. Si yo tengo la opción de configurarlo, o puedo agregarle el Azure Firewall, o si tengo también costos si necesito agregar una VPN Gateway, o cualquier tipo de gateway que yo necesite. Entonces pues ahí tengo que incurrir en costos. La versión Enterprise es responsabilidad del cliente. eh, el cliente es administrada por el cliente, más que responsabilidad del cliente, es administrada por el cliente. En la versión Business es responsabilidad de Microsoft. Con respecto a los perfiles de usuario, pues ya lo mencionamos, entonces no me voy a detener acá, no, que estamos cortos de tiempo. Con respecto a los costos de licencias e infraestructura, entonces, importante, cuando yo hablo de esa licencia de Windows 10 Enterprise, pues ustedes saben, y si lo desconocen, lo menciono, se vende por suscripción, solo la parte de Windows 10 Enterprise. Yo la puedo adquirir, o la puedo adquirir dentro de una suite. Entonces yo puedo hacer un upgrade. Cuando yo manejo Office 365, yo puedo hacer upgrade a Windows 365, y ahí estoy, digamos que incluyendo esa parte del Windows 10 Enterprise. Importante, es la versión Enterprise, no estamos hablando de la versión Professional, porque muchos clientes, digamos que se confunden con esa parte.
y digamos que esto es transversal para las tres ofertas que tiene Microsoft. Con respecto al cómputo, entonces, pues aquí yo estoy incluyendo o digamos, empecemos desde acá. El Azure Virtual Desktop están basados en el consumo de Azure. Entonces, esto incluye todos los costos de cómputo, todos los costos de discos, todo el tema del uso del storage que hace el FSLogix. Y pues esto es 100% uso. Si yo apago la máquina, pues no hay costos de cómputo asociados. La parte de storage sí se continúa, pero digamos que yo si apago la máquina, pues puedo tener reducción de costos aquí. Para Windows 365, ellos ellos digamos que no están comprando dentro de una infraestructura de uso de Azure. Entonces ellos tienen que comprar licencias como la de Windows 365. Cada licencia le entrega a ellos una cantidad de cómputos. Ella les entrega, digamos que yo ya compro ese el SKU. Entonces el SKU dice, ok, creo que son 12 tamaños diferentes entre un virtual CPU y 8 virtual CPUs, entre 8 gigas de RAM y 32, no, perdón, entre 2 gigas de RAM y 32 gigas de RAM. Y también tengo entre 64 gigas y 512 gigas de storage. Entonces esto ya viene definido dentro de la licencia. Seguimos aquí con el networking. Entonces, pues lo mencionaba ahorita, la parte de Enterprise y Azure Virtual Desktop tiene consumo de Azure. A Business no le afecta el networking. Intune. Intune puede ser opcional si hablo de Windows 365. Intune. Bueno, Intune puede ser opcional para todo el tema de Azure Virtual Desktop, para las sesiones, los hosts de sesión. Sin embargo, Intune no se requiere para este Azure Virtual Desktop, digamos que no se administra de otra manera las imágenes, entonces no es necesario. Los, los Windows 365 Enterprise sí necesitan una licencia de Intune, ya que Intune pues es ese tipo de productos que me permiten tener la administración de esas interfaces de esos escritorios. Entonces, ese tenant que tiene Azure Active Directory necesita tener una licencia de Intune, y cada usuario debe ser, digamos, cada usuario que tiene esa licencia de Windows 365 Enterprise tiene que tener una licencia de Intune asignada. Intune se vende como una standalone que se puede agregar a los planes, o también en algunos planes como vienen empaquetados como en los E5 y los E3. Creo que en los Business Premium también viene el Intune. Para el Windows 35 Business no se necesita Intune. Digamos que se podría en algunos casos utilizar el, el, el Intune, pero no es una necesidad, digamos que no es obligatorio como si lo es para los Enterprise. Y con respecto al Office, entonces pues es importante que para el Azure Virtual Desktop se necesita una suscripción que tenga Windows 365 Apps con la opción de Share Computer. Entonces, aquí es importante tener, pues digamos que todos los paquetes de Windows 35 que incluyen el Office App tienen ese SSA activado, ese Share Computer Activation, esos derechos activados. Para Windows 365, pues no importa. Aquí yo no necesito, aquí no se requiere porque estamos hablando de escritorios dedicados. Entonces no se requiere esa suscripción con esa característica especial de Share Computer Activation. Hablamos del ecosistema de socios y esto digamos que ya para cerrar, dado que nos estamos pasando del tiempo. Eh, el ecosistema de negocios aplica para el Azure Virtual Desktop. Les mencioné Nerdio. Nerdio es la herramienta con la cual nosotros trabajamos ese tipo de soluciones, pero también ellos me entregan un valor agregado sobre la solución. Yo puedo también hacer esa virtualización en Azure Virtual Desktop con VMware. Hay unos acuerdos, hay una forma de implementarlo con VMware, con Citrix. También puedo agregar temas de hardware a todo el Azure Virtual Desktop. Esto aplica especialmente en el Azure Virtual Desktop porque estamos hablando de soluciones que se pueden
que me puede construir una experiencia mucho más robusta. En Windows 365, pues como estamos hablando de un SKU, sí estoy entregando la solución, pero pues digamos que ya viene de cierta manera, eso es un software como servicio. Y pues digamos aquí como para cerrar, importante, toda esta charla está orientada en que podamos llegar a este punto, al punto en el que yo pueda entender cuál es la solución que se ajusta a mi necesidad. O sea, Microsoft me está poniendo sobre la mesa tres opciones que me permiten tener virtualización de escritorios. ¿Cuál de ellas es la que a mí más se me ajusta con respecto a las necesidades de mi organización? Entonces, pues mencionamos todas las características. Yo puedo tener Windows 365, como les decía, pues está dentro de lo que hay que resaltar es que yo aquí puedo tener, esto es llave en mano, ya el precio usuario, las características están definidas, no se necesita tener un experto en virtualización de escritorios para poder implementar esa solución en la organización. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos, se los mencionaba anteriormente, temas como la administración, el número de usuarios, temas como si yo quiero colocar una imagen personalizada o no. Todo eso me influye en saber cuál de esas dos opciones que tiene Windows 365, la Business o la Enterprise, es la correcta para mi organización. Si ninguna de esas dos opciones cumple con lo que yo necesito, si yo por ejemplo necesito virtualizar son unos Windows Server, pues digamos que aquí ya esta opción no entra, entonces ya aquí entra el tema de Azure Virtual Desktop, es mucho más flexible. Me permite tener multi-session, lo cual está pues directamente relacionado con un ahorro en costos. Yo puedo tener temas de backup, puedo tener cargas de trabajo especializadas, entonces si se sale de las características que Windows 365 me ofrece y necesitan tener unas características de hardware superiores, si necesito tener tarjetas gráficas o cosas muy específicas, pues lo puedo agregar, temas de tamaño de almacenamiento, si digamos que aquí me está disponible, entonces Azure Virtual Desktop es mi mejor opción. Pero también tengo, si yo ya quiero tener un tema de optimización, si yo soy un usuario de Citrix o soy un usuario de VMware y necesito tener, digamos, como una integración con esa arquitectura que me ofrece Microsoft Azure, pues digamos que también la puedo seguir trabajando. Entonces, el objetivo de este ejercicio y por el cual les agradezco haber asistido a la sesión es que ustedes sepan cuál es la mejor opción, que al final yo no se los puedo decir, yo no les puedo decir esta es la mejor. Cada cliente tiene unas necesidades muy específicas. Esto es un tema que definitivamente uno le toca sentarse, analizar todo lo que les mencioné anteriormente para saber cuál es la versión para mí. Solo queríamos mostrárselo, que lo conozcan. Queríamos agregar otros proveedores, el tiempo no nos da, seguramente tendremos una siguiente sesión donde hablemos con respecto a esos otros proveedores de escritorios virtuales, pero pues digamos que hasta aquí va el tema. Quiero agradecerles el tiempo que nos dedicaron aquí y voy a proceder a revisar en el chat si tienen alguna pregunta para contestárselas. Muchas gracias por haber asistido y espero que tengan una feliz semana.